Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Hoy hemos relegado la actualidad política de la portada de nuestro informativo, porque hoy la noticia estaba en el juzgado de menores de Zamora. Allí el acusado por el crimen de Castro Gonzalo ha admitido los hechos de agresión sexual y asesinato de la joven Leticia Rosino. A las puertas del juzgado, familiares y amigos de la joven han reclamado cambios en la ley del menor. Comenzamos. La imagen del día la hemos grabado este jueves a las puertas de esos juzgados de Zamora. Es la imagen de la indignación, la de los amigos de Leticia Rosino, la joven violada y asesinada por un menor en Castro Gonzalo. El joven ha reconocido los hechos y ha aceptado el castigo máximo en estos casos por el hecho de ser menor de edad. Según la familia, no se ha hecho justicia. El dolor y la tensión no son fáciles de gestionar en un día como este para los que querían a Leti. La llegada del menor desencadenó todo un revuelo en el que tuvo que intervenir la policía. Repulsa e indignación que se sucedieron durante toda la mañana. ¡Queremos justicia! ¡Justicia por Leticia y por todas las mujeres! Y lo peor de todo es que no se va a reinsertar y que estoy segura de que va a haber otra víctima. Que es un asesino, que no es un menor. En poco más de una hora el juicio había concluido. El menor reconocía los hechos y al máximo castigo que contempla la ley se unía una nueva petición del abogado de la familia de la víctima. 8 años en régimen cerrado, se ha pedido también 5 años de libertad vigilada y dentro de los 5 años de libertad vigilada se ha solicitado igualmente que en esos 5 años se proceda a un orden de alejamiento de las localidades de tanto los padres como la pareja. Pues por favor, este dolor, esta pérdida jamás la voy a tapar con nada. Entonces, cuando haga los 18, lógico que vaya a la cárcel y que lo máximo. La pena de muerte. Sin embargo, para la familia no es suficiente. Piden y seguirán pidiendo una revisión de la ley del menor. Estamos ya en vías de finalizar una fundación, la Fundación Leticia Rosino, y a través de esta fundación nuestro principal objetivo va a ser cambiar la ley. Un cambio necesario para que no haya más Letis en el futuro. La sentencia puede estar lista en una semana. Luego, en nuestro tiempo de tertulia, retomaremos, por supuesto, este asunto, una de las noticias de esta jornada. Pero antes les tengo que contar que la Guardia Civil ha efectuado en Salamanca una de las mayores incautaciones de hachís en la historia de Castilla y León. Son más de 1.300 kilos de esta sustancia estupefaciente que viajaba prensada en tabletas camufladas en un cargamento de naranjas. La droga fue descubierta en un control rutinario en la A66. Un camión frigorífico circula en la noche por la A66. Algo llama la atención de los agentes de la Guardia Civil que están efectuando un control preventivo y deciden pararlo. Lleva un cargamento de naranjas, pero el perro rápidamente marca la presencia de droga. Empieza la revisión a fondo y efectivamente aparece todo un cargamento, pero de hachís. Podría decirse, un golpe de suerte. Fortuna. Claro, hay que estar de madrugada haciendo un control de carreteras, si no, no hay fortuna que valga. O sea, hay que estar allí, y una vez estando allí, pues se tuvo la suerte, conociendo que es una ruta donde circulan las drogas. Son 1.335 kilos de hachís prensados en tabletas. Es una de las mayores incautaciones de esta droga en la comunidad. Poner en valor a los hombres y mujeres que componen la Guardia Civil en Castilla y León, que llevamos especialmente esta segunda parte del año con operaciones importantísimas. Fue detenido el conductor del camión, aunque la Guardia Civil considera que realmente no sabía qué llevaba oculto en la carga. La droga iba a destino a Gran Bretaña y por su magnitud los agentes creen que detrás está una organización internacional de narcotráfico a gran escala. Por cierto, que el cargamento de naranjas ha ido al Banco de Alimentos, ya ven, en lo que ha terminado toda esta operación. Bueno, les presento ya a los tertulianos que van a acompañar esta noche en el tiempo de análisis. Juan Luis de las Rivas, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Chema Crespo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, muy bien. ¿Todo bien por la capital? Todo en orden, oliendo a Navidad ya. Qué bonito, qué tierno que te pones incluso en la Navidad. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches, bien. ¿Hoy con qué empiezas el repaso de la prensa regional? Pues mira, empiezo con el norte de Castilla, que destaca en su primera que la Junta sigue los pasos al PSOE y envía al fiscal la licitación de un contrato de obras
en cuya mesa de adjudicación se detectó la filtración del pliego a 2 empresas. Diario de León destaca que Adif acelera el AVE con 37 millones de euros para la conexión León-Asturias. Y el diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que el menor asesino confeso de Leticia Rosino reconoce que también la violó. Diario Palentino destaca que el PP aprueba 69,7 millones de euros para la provincia, el presupuesto más inversor en 9 años. Y el Día de Valladolid destaca que SACIL pone el ojo en Hacienda, en el edificio de Hacienda de la Plaza de Madrid y en el del Instituto de la Seguridad Social para dejar filipinos y trasladar allí un centro de atención, un centro de salud. El Norte de Castilla destaca también en su primera que la burocracia impide que Medicina, la Facultad de Medicina, pueda incorporar a 24 profesores. SACIL acordó en junio convocar las plazas para dar paso al relevo generacional en la Universidad de Valladolid, pero de momento no se ha producido el relevo. Y por último, el Día de Valladolid destaca un croquis en su portada. Es el croquis hecho por un taxista para sortear los cortes al tráfico por las continuas obras en la circunvalación que titula Caótica Segovia 20. Noticia del Día de Segovia. ¿Os habéis tenido que hacer un mapa como este para poder circular por Madrid mañana que entra en vigor lo de Madrid Central famoso? Bueno, hablamos de Madrid, pero yo en Segovia, que a veces la cojo para irme, me he perdido. Yo también. Claro, me da tengo experiencia de pérdida. Hasta vergüenza. Tengo buenos amigos allí, como sabéis, dice, pero bueno, ¿cómo te vas a perder tú en Segovia? Y el mapa de Madrid lo que se va a hacer es simplificar mucho. Sí, sí. Bueno, luego intentaremos hablar de ese tema con un madrileño de adopción y con un urbanista que conoce muy bien lo que es el urbanismo en las ciudades. Pero antes os tengo que preguntar o pedir opinión sobre un tema muy delicado, ¿no?, con el que abríamos ese tiempo de noticias, ¿no?, el juicio por el asesinato de Leticia Rosino, donde el menor acusado reconocía los hechos, reconocía incluso que llegó a violar a la joven y acepta 8 años de reclusión. Hemos visto las imágenes de la indignación en la calle de los familiares, de los amigos de Leticia, y donde reclamaban sobre todo que habría que actuar y revisar la ley del menor, porque, y les hemos escuchado gritarlo, es un asesino, no es un menor. Son temas, claro, controvertidos, ¿no? Y siempre que se plantean este tipo de circunstancias, hablar de que es legislar en caliente no acaba siendo precisamente lo más positivo. Claro, el crimen se cometió, el daño se ha producido y la justicia ha funcionado. Es decir, se detuvo al criminal, confiesa su culpa y la justicia dicta sentencia en virtud de los instrumentos de los que dispone. Bueno, eso es unas sociedades avanzadas, ¿no?, en las cuales el Estado de Derecho sirve para evitar las ansias de venganza del perjudicado como consecuencia de una violencia o de una situación de conflicto. El consuelo para los familiares, para los amigos y para los conocidos siempre va a parecer insuficiente, ¿no? Pero esa es la esencia del Estado de Derecho, y a partir de ahí, pues de lo que se trata es de ver qué es lo que ha podido preverse, si es que se podía prever algo, pero no llenarse la boca a quienes tengamos la oportunidad de opinar o de representar políticamente en la búsqueda de soluciones mágicas, endureciendo penas, lo has mencionado tú, la legislación en caliente. Es decir, el consuelo no existe para los perjudicados, pero el Estado de Derecho está para evitar los afanes de venganza. Juan Luis. Hombre, la ley es la que hay, como has dicho, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo diría dos cosas aquí. Por un lado, que la jauría o el linchamiento es el gran enemigo de una sociedad racional, es una manifestación de irracionalidad absoluta, ¿no? Esto hay que tener un poco de cuidado, pero sí es verdad que, cogiendo las cosas por otro lado, que políticos, intelectuales, periodistas, a veces tenemos una actitud muy agresiva con el otro, con el que opina de manera distinta, con el que... y se generan tensiones en cosas mínimas que se transmiten a la sociedad en cosas graves. Yo creo que si la sociedad es una sociedad con moderación en todo, esa moderación llega también incluso en estos momentos del dolor. Si la sociedad es muy agresiva unos con otros y si incentiva esta agresión y la gente ve
Hay que tener en cuenta que lo decían muy bien los estoicos, decían que los hombres no sufren por los hechos, sino por la representación de los hechos. Y hoy vivimos en la representación de los hechos, es decir, una cuestión es el hecho y otra cosa es cómo ese hecho se transmite, cómo se construye socialmente, la narrativa que hay detrás de ese hecho. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque claro, más allá de las familiares directos, como tú dices, que eso es lógicamente, esto es un poco terrible, ¿no? Porque hay una agresividad que se manifiesta que es un poco brutal, ¿no? O sea, ¿por qué esa gente va ahí de esa manera tan brutal? ¿Qué les mueve, no? Fíjate tú... el dolor entiendo, ¿no? Pero... Sí, el dolor y la relación directa con la víctima, pero yo creo que has cogido un buen hilo argumental de cómo se gestionan estas informaciones por parte de los generadores de opinión o cómo los responsables políticos se apuntan enseguida a lo que puede ser el instinto ciudadano inmediato, ¿no?, de la venganza y por lo tanto endurecer las penas, o con una figura como la que es el delito de odio, ¿no?, la pésima, desde mi punto de vista, utilización que se hace del delito de odio, en el cual yo creo el delito de odio debe estar regulado y reconocido para proteger al indefenso, al indiferente, etcétera, etcétera. Pero fijaros qué efecto más pernicioso tiene. En el caso del humorista Dani Mateo, me reservo mi opinión sobre su humor y las características de su humor, pero algo no va bien porque por la mera denuncia que se ha formulado contra este señor, resulta que está siendo víctima de un odio ciudadano o de una parte de la ciudadanía terrible que le lleva a no poder salir de casa, a tener que cancelar sus espectáculos, etcétera. Entonces, sobre la base de proteger a los ciudadanos con el delito de odio para evitar, en fin, digamos, los abusos, determinadas tipificaciones, determinadas circunstancias, lo que hace es alimentar el odio. Bueno, y en este caso de Zamora no podemos olvidar que el pájaro el asesino confeso de Leticia, fue un personaje que empezó culpando a su padre, es decir, eso es importante también porque la sociedad está avanzando y no lo digo por este delito, también hay que revisar y no en caliente, pero qué significa menor, porque por ejemplo están ocurriendo cosas, el tema del bullying famoso, los chicos muy jóvenes, más jóvenes que tienen comportamientos muy agresivos en situaciones curiosas. Entonces, el menor, en determinados momentos, incluso hay una reflexión, incluso sobre la edad del voto, ¿no?, o sobre qué libertad tiene un menor para decir lo que sea. Eso tiene que ser una reflexión global. No puede ser que reflexionemos sobre el menor. Por ejemplo, una menor puede abortar, pero un niño que es un bárbaro o una niña que es una bárbara es un menor. Es un menor. ¿Me explico? Ahí hay un debate. Sí, es un debate muy interesante, ¿no?, que conviene realizar eso de forma sosegada y serena, ¿no?, sin apelar a la víscera. En cualquier caso, nuestra solidaridad y nuestro cariño, por supuesto, a los familiares de la joven Leticia Rosino. Vamos a cambiar de tema porque 62 días es la media que esperan los pacientes de Castilla y León para la primera consulta con oftalmología. Es la especialidad que acumula más pacientes, casi 30.000 durante más tiempo, con más de 3 meses de media, además. La primera consulta con el especialista en los hospitales de Castilla y León tarda una media de 62 días en llegar. En España la cifra es inferior y la demora es de 57 días. La tasa de pacientes que esperan por 1.000 habitantes es de 51 en la comunidad, por encima de la media española que se sitúa en 43. Hasta el 30 de junio de este año esperaban para esa cita con el especialista casi 120.000 personas. En neurología y cirugía general esperan apenas 25 días. La especialidad con más demora es oftalmología, que acumula 3 meses, y le siguen traumatología y dermatología. Hoy también hemos conocido los datos de las listas de espera quirúrgica de todo el país, que sitúan a la comunidad por encima de la media española. Hasta el 30 de junio aquí esperaban para ser operadas 23.000 personas, y lo hacían durante 65 días, 28 menos que en la media española. La sanidad, su situación y cómo mejorarla deberá ser, sin lugar a dudas, uno de los asuntos claves en la campaña que se avecina, en la campaña de las autonómicas del año que viene. De momento, el que sigue con su particular precampaña es el presidente regional del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañoco, que hoy ha participado en Segovia en un homenaje a alcaldes que llevan al menos 6 legislaturas en el cargo. En ese acto ha defendido que la fuerza de su partido reside en el municipalismo.
Fernández Mañueco ha afirmado que son la única alternativa de gobierno con un programa en color frente a lo que ha denominado el blanco y negro de la izquierda. Si por algo se caracteriza es por estar construido desde abajo, por estar construido desde los ayuntamientos. Y ahí es nuestra fuerza. Y el Partido Popular va a seguir apostando. Que lo tengáis claro. Lo decíamos ayer, Alfonso Fernández Mañueco aún no está nombrado oficialmente candidato a la presidencia de la Junta por el Partido Popular, pero oficiosamente todo el mundo, o casi todo el mundo, da por hecho de que él va a ser el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Y lo estamos preguntando cada vez que tenemos la oportunidad, si en el PP de Castilla y León, bueno, en el PP nacional, no están dejando pasar demasiado el tiempo para tomar una decisión que evitaría muchas dudas, ¿no? No tanto igual en los candidatos a las autonomías, que también en algunos lugares, como igual también a los candidatos a las alcaldías. Hombre, la figura del candidato a candidato es una figura incomodísima. A mí me trae muchos recuerdos, ¿no? Dice, no, yo todavía no soy candidato, soy el candidato a candidato. Le he visto hoy con su número 2 y el jefe de su campaña, con Paco Vázquez. Creo que ya le habrá explicado adecuadamente que aquello que dijo de que firmaba 35 procuradores para el Partido Popular. Ayer dijo aquí que se equivocó. Bueno, lo entrevistamos, entonces, en aquella entrevista en el norte de Castilla se equivocó. Se equivocó, no acusó al medio de mentir. No. Vale, oye, pues se equivocó, pues se aceptan las disculpas, porque la verdad que a mí me impactó, me impactó mucho. Y hace unos días también comentábamos aquí en tu programa, Juanma, el papel o el discurso que debiera o que iba a construir el señor Fernández Mañueco ante la campaña electoral, y yo decía que se estaba pegando demasiado al discurso nacional de Pablo Casado, que como bien estamos observando, pues un discurso muy duro, muy agresivo, que creo que tiene poco que ver con la realidad en Castilla y León, y que quizás al señor Fernández Mañueco le interesara más hablar de las cosas de aquí. Dice que hoy su fuerza son los ayuntamientos. Me parece extraordinario, pero claro, es que su líder nacional habla de hipotéticos procesos de recentralización de competencias. Eso hay que explicarlo mucho. Esta mañana meramente ha tenido que hacer malabares, por así decirlo, ¿no? Intentando cuadrar primero lo que dijo Pablo Casado acerca de recentralizar la educación y lo que dijo Juan Vicente Herrera a la salida de su reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa, donde descartó recentralizar la educación, porque aquí podemos presumir de tener una buena educación. No, bueno, Casado está diciendo sobre educación una cantidad de tonterías, como si no se hubiera estudiado el tema. O sea, es un problema de estudio. No sabe lo que... Vamos, y además es grave porque está motivado solo, como hoy hablaba del 155, parece que el único problema de este país es Cataluña. Entonces así, o sea, es una especie de reacción, ¿no? O sea, hay una indignación con los libros de texto catalanes y la solución es que los libros de texto los haga un señor en Madrid. No sé si esa es la mejor solución. Además es ignorado. Por ejemplo, aquí el propio consejero en una ocasión dijo que quizá yo soy un profesor universitario y a mí, por ejemplo, que determinados aspectos de la enseñanza universitaria se recentralicen, en relación con la investigación, tal, podría ganar en eficacia. ¿Me explico? Es otra cuestión, pero estamos hablando, pero hombre, ¿cómo vas a recentralizar los colegios de los pueblos, las escuelas, después del esfuerzo que se ha hecho en este país? Otra cuestión es que haya disfunciones y que tal. El problema es un poco que falla la narrativa, y efectivamente, es verdad que la narrativa construida determinados temas de memoria, de pasado, es más fácil, ¿no? Pero construye una narrativa. Si tú dices que los pueblos, y es verdad que tiene un arraigo el Partido Popular en esta región, tiene muchísimos concejales y es una realidad, tiene muchísimos alcaldes y eso es una realidad, pues construye algo ilusionante. Es decir, ¿tú qué les dices? O sea, no decir estáis ahí, ¿no? Sino ¿por qué tenéis que seguir ahí? ¿Qué proyecto tengo para vosotros? ¿no? Claro, es el discurso a la contra sin necesidad, ¿no? Yo creo que en una campaña electoral, cuando uno es gobierno, lo que debe hacer es justificar y razonar el porqué de las cosas que se han hecho, y a la oposición le corresponderá hacerte el balance de años, que ya son muchos, de cómo le ha ido a la comunidad autónoma, y un nuevo candidato lo que tiene que tener es la capacidad de ofertar, ¿no? De ofertar proyectos nuevos, pero no instalarse en el discurso a la contra, pensando además, como muy bien dices, oye, si en Cataluña la cuestión educativa es un problema, vamos a recentralizar la educación. No sería recentralizar, pero lo ha dicho esta mañana también el propio Fernández Mañueco, pero igual sí que habría que insistir en la idea que se ha planteado también de Castilla y León, de que, por ejemplo, hubiese una prueba de acceso única a la universidad en todo el país. Oye, eso son cosas... Se llama pactar.
se llama pactar. Si es que el Estado autonómico en España es fruto del pacto constitucional. Ha funcionado, ha crecido, yo creo que a nuestro país le ha ido bien y ahora mismo pues es sujeto de imperfecciones, de excesos, de algunos despilfarros y tal. Bueno, oiga, hablen, dialoguen, negocien qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado y vuelvan a acordar. El acceso a la universidad en todos los países competitivos del mundo se funda en un examen universal. Oye, vamos con otra cosa. Después del examen universal ya llega lo que hace cada universidad. Harvard te pide el examen universal y luego la especialización. Y luego tú ya haces tu ingreso. No le veía con ganas a Juan Luis de hablar de Cataluña porque dice que solo hablamos de Cataluña, pues vamos a hablar de Cataluña, porque allí en esa comunidad la Generalitat lleva tanto tiempo despreciando los problemas reales que estos días se ha dado de bruces con ellos. Este jueves se han repetido las protestas de los últimos días. Médicos, profesores, funcionarios y estudiantes han clamado contra los recortes del gobierno de Torra, unos ajustes de los que el presidente catalán intenta culpar al Estado, y Moncloa, por cierto, responde que se dedique a gobernar y que apoye los presupuestos generales, porque consideran que eso pues acabaría con los recortes. En esta manifestación en Barcelona han confluido varios colectivos que esta semana están en pie de guerra contra la Generalitat de Cataluña, como los profesionales sanitarios. El personal lo tenemos recortado desde el año 2012. También los profesores de primaria y secundaria con su exigencia. El retorno a las condiciones laborales y horarias que teníamos antes de que se empezaran a aplicar los recortes. Con ellos además los estudiantes universitarios. La rebaja del 30% de las tasas universitarias. Han completado la convocatoria los funcionarios catalanes, que son los únicos de España a los que aún no se les ha devuelto las pagas extras retenidas en 2013 y 2014. La protesta se enmarca en una semana de huelgas y se produce un día después de esta de los bomberos frente al Parlamento catalán. Todos claman contra los recortes del Ejecutivo de Quim Torra, que como respuesta ha publicado esta foto en Twitter diciendo que está trabajando en ello. El presidente catalán culpa la infrafinanciación y desde Moncloa responden. A los ciudadanos siempre hay que escucharlos y a los problemas hay que darles respuestas. Y el Gobierno de España está en esa disposición. Por eso estamos haciendo unos presupuestos generales que serán buenos para Cataluña. El Gobierno pide a los independentistas que apoyen los presupuestos generales para revertir esta situación. Lo último sobre todo este asunto es que los médicos y la Generalitat han logrado un acuerdo para desconvocar esas huelgas. Pero ¿qué os parece todo esto? Porque a muchos han intentado equipararlo con la situación que se vivía en Cataluña, bueno, y en el conjunto del país, cuando Artur Mas tuvo que salir del Parlamento catalán en helicóptero porque estaba cercado, ¿no?, por gente indignada. Y comenzó la deriva. Y comenzó un poco la deriva del proceso. El gobierno que existía entonces al frente de la Generalitat de Cataluña era un gobierno de derechas, muy de derechas, un gobierno muy conservador, que fue alumno aventajado en la aplicación de las políticas de ajuste y de las políticas de recortes cuando se produjo pues, el gran batacazo económico y las recetas que triunfaron fueron sus recetas. Y quizá en esa incapacidad de afrontar la crisis de forma diferente y de ofrecer soluciones a los problemas cotidianos de sus conciudadanos, también fue uno de los gérmenes que alimentó la ensoñación. Yo creo que es legítimo que un gobernante trate de embarcar a su pueblo en un viaje, digamos, ilusionante, de una aspiración, de un sueño de liberación, de no sé cuántas cosas más. Eso puede estar muy bien. Pero ese mismo gobernante tiene que entender que en democracia la auténtica revolución es la revolución de lo cotidiano, es la revolución de que las cosas funcionen, de que los servicios se atiendan, de que los ciudadanos mejoren sus condiciones de vida y que encuentren seguridades y certezas en aquellos que les gobiernan. Como eso no se hizo así, los problemas, como en la serie televisiva, los problemas crecen, también en Cataluña. También. Juan Luis. Bueno, yo no creo, ha habido gobiernos conservadores, no este en concreto, que han conseguido mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Y tenemos algunos ejemplos en algunos países de nuestro entorno. El problema no es que eran muy conservadores, es que además eran unas personas que tenían una visión muy peculiar de su sociedad. Pero también te digo una cosa, decía un viejo revolucionario, fuego en las calles, vamos de compras. ¿Qué quiero decir? Que habrá gente en el entorno de Torra que esto intentará dirigirlo en otro sentido. Y yo lo que creo es que lo que tiene que aprender la propia sociedad que se manifiesta, es decir, mantenerse en la idea, es decir, si aquí hay un tipo de injusticias clarísimas, por ejemplo, este tema
tan sencillo de que hay una paga que a todo el mundo se ha devuelto y no tú no la has devuelto, todavía. pues eso hay que reivindicar. Eso no se puede responder solo con independencia. Claro, eso hay que responder. Bueno, pero el portavoz de Junts per Catalunya lo que ha dicho, ¿no? No le he querido... Que estos son minucias, no que le he lo querido importante mencionar. es, el objetivo mayor es la independencia. Hay políticos que en su afán de minimizar una movilización lo que hacen es incrementarla en unos miles a mayores. Este ha sido un caso genuino. Vamos. Bueno, pues no digamos una cosa solo, cómo está la sanidad en Cataluña, el malestar que hay. Sí, sí. No, está en pues unos el ratios desafío peores. independentista está detrás también del recelo que tienen los miembros de la asociación Salvemos el Archivo de Salamanca, que se temen una nueva salida de documentos rumbo a Cataluña. Hoy sus responsables han presentado 110.000 firmas contrarias a esta salida. Dicen que esta nueva entrega es inminente porque la supervivencia del gobierno de Pedro Sánchez está en manos de los independentistas. También quieren que la Generalitat devuelva papeles que, insisten, no les pertenecen. Seremos nosotros quienes emprendamos esas acciones judiciales, llevando primero ante el Tribunal Supremo al ministro de Cultura y presentaremos querella contra los responsables que ocuparon el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña entre los años 2010 y 2015. Chema, estas cosas te tienen que rejuvenecer, porque acuérdate de la gran primera manifestación. Acordar, con contra Jesús la salida. Málaga, alcalde de Salamanca, y las vigilias allí con los cirios y con las velas, y las ideas que se ponían sobre la mesa de que la tecnología permitía, ¿no?, que sin cuestionar la legitimidad, ¿no?, de la reivindicación, porque aquello pues se expolió, etcétera. No quiero volver al origen, pero ahí mediaron, oficiaron los tribunales, y al final cada uno se le restituyó aquello que le correspondía, como ha tenido que suceder, y mira que se han resistido los catalanes de la diócesis de Lleida, con el patrimonio ingente perteneciente a la Corona de Aragón, que allí estaba y que tampoco lo querían devolver, ni a la de Tres, ya han oficiado los tribunales. También en esto, la Administración de Justicia. Pero luego está el oportunismo político. Yo no tengo el gusto de conocer a este señor Policarpo, no tengo el gusto de conocerle. Pero sí es verdad que si su argumento, para asomar la patita ahora, tengamos cuidado porque como el gobierno de Pedro Sánchez se debe a los independentistas, nos va a sacar unos cajones de legajos para enviárselos. Mira, eso sí que es un populismo feo, es un populismo gratuito. Si hay margen para discutir en el terreno administrativo judicial la titularidad de determinados documentos o si algo se llevó inadecuadamente, para eso están los tribunales. Pero por favor, que no se apunten a Juan Luis, Bueno, breve reflexión. Si yo voy al fondo, es decir, que el Museo de la Corona de Aragón está en Barcelona. Sí, claro. Y este tema de Lérida fue un tema menor entre iglesias, entre dos iglesias. ¿No? El tema en el condado de Barcelona. El tema este de Salamanca, yo no sé, la verdad es que yo pienso en los jueces y digo, si eres juez y te llega un lío de estos, ¿cómo lo resuelves? No comento más. Bueno, no comento más. Y nosotros tampoco tenemos tiempo de comentar nada más. Aunque sí que te voy a preguntar por una cosa, porque mañana empieza lo del Madrid Central. Claro. Urbanista que eres, Juan Luis, ¿esto es un acierto o puede ser un auténtico caos? Esto es una cuestión que se ve, no sé si han medido mucho algunos efectos negativos, lo que se llaman las externalidades de cualquier idea, ¿me entiendes? Yo creo que en el tema de la movilidad, en los centros históricos, hay que ser muy cuidadoso. Pensar en residentes, pensar en comerciantes y pensar en el tema de la gentrificación, porque hay ciudades que están muy elitizadas, es decir, los centros están muy elitizados, es decir, el centro de París o el centro de Londres es solo para los ricos y turistas. Juan Luis, estarás de acuerdo conmigo en que este proceso es inevitable, inexorable y no tiene retorno. Aparte del aspecto urbanístico y de la movilidad, están las condiciones de cambio climático, los compromisos internacionales y demás. Y luego... Pero eso no se resuelve en el centro, eso se resuelve en la ciudad. Pero mira, en esta comunidad autónoma nuestra de tantos cascos históricos maravillosos, mira, el Cristo que se montó con la peatonalización de la calle Mayor en Palencia, exactamente el mismo que en Madrid. Todo es cuestión de escala. Esto ha venido para quedarse y se va a quedar. Sí. Y yo creo que es una buena noticia. Para debates más amplios y más extensos que seguro que tendremos ocasión de tener. Ya veremos cómo funciona este experimento del Ayuntamiento de Madrid. Gracias, Juan Luis. Gracias, Chema. Gracias, Juanma. Que os vaya bien. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Y a ustedes les espero, pero dentro de nada, en un par de minutos, porque tenemos que seguir con más asuntos de la actualidad de esta jornada. Hasta ahora.